Pues me parece algo muy interesante que estén haciendo. Creo que no nada más es cosa, digamos, de cuestión de académicos, sino también de estudiantes, por compañeros que vimos ahí que están organizando. Se me hace muy interesante porque no nada más es el hecho de tener una conferencia, digamos, como informativa, ¿no? Sino va como a temas específicos que creo que pueden ayudar, en este caso a compañeros de comunicación o incluso de otras licenciaturas, en el sentido del discurso. Principalmente yo creo que para trabajos de investigación y con fuerte para su tesis. Otra cuestión también como importante es que también lo estén haciendo abierto, que no nada más sea para los propios estudiantes de la universidad. En mi caso yo ya soy egresado, pero también el tema me sigue interesando porque sigo estudiando bajo el mismo tema. Bueno, a mí se me hace muy importante lo que están haciendo los compañeros. En mi caso, a mí me interesó el tema porque lo estoy trabajando en tesis. Entonces, a mí se me hace importante, interesante que se den estos espacios porque con la experiencia de los doctores o de las personas que vienen a dar las conferencias, pues yo lo utilizo como una guía y creo que es importante que se sigan dando esta clase de espacios. Pues a mí me da mucho gusto que de ser algo tan pequeño, cuando estuve con Adivin, que estudiamos o que analizamos acervos un poco más pequeños, o sea, se esté dando tanta apertura, ¿no? Lo que también comentaba es que toda la parte de modernización digital en donde suben las conferencias, donde nos invitan a participar, como dice el compañero, o sea, personas que a lo mejor ya no estamos dentro de la matrícula u otros que sí, pero que tienes esa opción, ¿no? O sea, de poder formar parte de este tipo de conferencias. Entonces, pues muchas felicidades a los doctores que están dentro de este gran proyecto, a las personas como tú que nos han ayudado, o sea, a todas las personas que hemos pasado, a los prestadores de servicio social, o sea, porque no nada más es para pasar un papel, ¿no? Sino esto te ayuda para la vida y para ver las cosas de una manera diferente. Ahora toca el turno de México. Como sabían, el ciclo tiene un carácter latinoamericano. Entonces, bueno, contamos con la presencia de la doctora Eva Salgado Andrade, investigadora de CIESAS. Y bueno, vamos a comenzar. Gracias. La doctora Eva Salgado Andrade es doctora en Lingüística Hispánica por la UNAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y profesora de asignatura en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el Sistema Nacional de Investigadores es el nivel 3 y se especializa en el análisis del discurso, sea periodístico, político, redes virtuales y en semiótica. De algunos de sus trabajos tengo aquí el reciente libro, corriendo el libro Estudio del Discurso, Nuevas Prácticas, Nuevos Enfoques, editado por la UNAM. También los artículos Twitter en la campaña electoral de 2012 de la revista Desacatos. Otro artículo, Reconstrucción Periodística de Nuevas Formas de Vida Democrática. Otro, La Historia Nacional como Máscara en el Discurso Presidencial en México. Otro, Indígenas en la Prensa Mexicana en el Contexto Preelectoral de Fines del Foxismo. También es coeditora del libro Antropología y Filosofía, Interconexiones México. ¿Está en prensa? No. Ya salió. Del CIESAS. Es integrante del Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco. Fue delegada en México. ¿Todavía? No, fui 6 años. Perdón, delegada en México de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. También es miembro del comité editorial de la revista Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Forma parte de la Academia Mexicana de las Ciencias. Tuvo el mérito, la medalla al mérito universitario Alfonso Caso en 2004.
También el premio anual del INA, Huitberto Jiménez Moreno, para la mejor tesis de doctorado en lingüística. Y bueno, también la medalla Gabino Barrera en 1993, es bueno decir eso. Entonces, son algunos de los trabajos, tiene una larga trayectoria, por lo que está aquí. Ya saben que en Adivin traemos personalidades de alto nivel, entonces le doy la palabra a la doctora. Gracias. Bueno, gracias. Después de tan elogiosa presentación, bueno, la idea no era venir a hablar de mí, ¿verdad?, sino venir a hablar del discurso que ya Araceli les dio algunos antecedentes. En primer lugar, agradezco mucho a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México esta oportunidad de venir y dialogar con ustedes, jóvenes estudiantes, no tan jóvenes, pero todavía jóvenes profesores. Me da mucho gusto. Bueno, y aquí lo que les vengo a compartir son inquietudes que me han estado rondando en las últimas décadas respecto a clarificar varias cosas sobre qué son los estudios del discurso. Las modalidades de discursos. Entonces, tenemos aquí una primera clasificación, que es el primero, el elemental, el único, el grande, que sería el lenguaje verbal, porque muchas cosas pasan finalmente por lenguaje verbal. Es muy difícil no hacer esta traslación. Por ejemplo, si estamos ahorita pensando en el contexto electoral y que vemos un programa de debate, ¿a quién le están hablando los que están hablando? No solamente se hablan entre los que están en una mesa, le hablan a los electores, le hablan a otros partidos, y todo eso lo podemos nosotros identificar, ¿no?, con una reflexión. Otra cosa con lo que se relaciona mucho el discurso es con la construcción social de la realidad. La realidad como tal no existe, sino que resulta de los diversos conocimientos y de su socialización en la vida cotidiana. Otra manera de entender también cómo funciona el lenguaje tiene que ver con la teoría de representaciones sociales, que aluden a la forma en que socialmente se captan los conocimientos, las características de los acontecimientos, las informaciones transmitidas por los medios, el conocimiento espontáneo, ingenuo, el sentido común, que es elaborado y compartido por la tradición o el conocimiento práctico. Otra cosa con la que está relacionado el discurso tiene que ver con la transmisión de la memoria social. El discurso es un valioso camino para acercarse a la forma en que las sociedades construyen su memoria siempre a partir de un presente común. La memoria está asociada a eventos, objetos, emociones, los cuales para ser compartidos entre los miembros del grupo social requieren ser materializados en lenguajes. Por ejemplo, si ahora yo les hablo del 19S, o les hablo del 68, o les hablo de la revolución, o les hablo de la expropiación, o les hablo de algo, ya es memoria social, ¿no? Obviamente lo vamos condensando, y entonces la historia también se hace y depende mucho del lenguaje. Si yo le digo a alguien, ay, es que no sabes, me siento verdaderamente feliz el día de hoy, ¿no? Emotiva, emoción, bueno, tiene que ver con el emisor. Si era la apelativa o conativa, que tiene que ver con el receptor, fundamentalmente el discurso publicitario tiene que ver con los que reciben. La función poética, el nombre mismo lo dice, bueno, lo que está en el propio mensaje. La función metalingüística, lo que tiene que ver con el propio código. La función fática, que está centrada en el canal. Por ejemplo, estas típicas conversaciones de novios se dan cuenta, ¿no? Bueno, antes era por teléfono y ahora es por WhatsApp. Van, le ponen, te quiero, yo más, yo menos. Emoticón 1, emoticón 2, ya van en el emoticón 20 y dicen, ¿le corto o no le corto, no? Función fática, por Dios, es que no quieren cortar el canal. Bueno, o la referencia, que está centrada en el contexto, que en teoría los medios de comunicación, esa tendría que ser, ¿no? Sobre todo los periodísticos, tendría que ser su función primordial, dar cuenta de la realidad independientemente de las intenciones, pero bueno, eso ya sabemos que es un poco falacia. Otro autor interesante para entender el lenguaje puede ser Del Hines, que tenía el modelo speaking. Se dan cuenta, hay un acróstico, ¿no? El speaking en la S-P-A-K-I-N-G, que fue como una manera muy interesante que él propuso para entender todo lo que pasa cuando hay una situación de comunicación o un discurso puesto en acto, que tiene que ver con el ambiente y la escena, que es el setting, o los participantes de este acto, o los fines para los que se lleva a cabo esta comunicación, o cuál es la secuencia de que se dan a cabo los actos, o cuál es el código o key en que se emite el mensaje, o cuáles son las lenguas, dialectos, variedades o registros de la misma, o qué reglas o normas se siguen, porque hay, como les decía, todo el tiempo no hablamos solo porque sí, sino que seguimos ciertas convenciones. Si alguien nos saluda, ¿qué tenemos que hacer? Contestarle, ¿no? Y si no le contestamos, es terrible. Sí, aplicar la ley del hielo es lo más difícil que puede haber.
Entonces, estudiar discursos pues es una tarea fascinante, compleja, donde iniciativa, rigor, creatividad resultan esenciales para interrogar a los materiales en busca de respuestas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su presencia, doctora. Yo creo que esta fue una presentación pues muy bien lograda, porque incluso permitió a ciertas personas como yo que no estamos muy en contacto con los estudios del discurso dar una pequeña introducción, ¿no? Y entonces mi pregunta va así, es de hecho hasta muy corta. ¿Usted qué retos ve en el análisis del discurso, análisis y estudios del discurso en las ciencias sociales ante este panorama tan cambiante que estamos viviendo actualmente con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y estas nuevas aplicaciones que están permitiendo que haya mayor número de personas que estén en contacto directo con otras, ¿no? ¿Qué retos y qué posibilidades de resolución de esos retos usted ve desde el análisis del discurso? Mi pregunta es si esas herramientas de trabajo, ¿cómo se podrían aplicar a una comunidad que simplemente se comunica por sonido y no tiene un código textual? Y me refiero a, por ejemplo, la música tiene un código textual, ¿no? Que son las notas. Entonces, esta comunidad solamente por sonido o silbido. ¿Estas técnicas se pueden aplicar o hay otras áreas o otras herramientas para análisis de ese tipo de problemática? Cuando me preguntabas, ¿qué autores veo? Pues ahora nos sentamos y ponemos un análisis de discurso y aparece, ¿no? Y aparecen los PDF, los autores, los artículos, tal. Algo que hace unos años nos hubiera llevado semanas ahí de biblioteca, ¿no? Y entonces ahora tenemos ahí todos. Bueno, hasta eso luego puede ser hasta el reto, y ahora qué filtro, porque no todo es bueno, ¿no? Sería algo interesante. Muchas gracias a la doctora Eva Salgado. Muchas gracias. Sí. Hacemos entrega, evidentemente, ¿no? Por su gran aportación y intervención. Muchas gracias, moderador. Muchas gracias por acompañarnos. No, me parece muy interesante que se organicen actividades así, porque justo reflejan como esta preocupación que hay por el estudio de fenómenos complejos, por las ciencias que tienen que ser cada vez más multidisciplinarias. Específicamente, por ejemplo, estudiar el discurso es una propuesta teórico-metodológica que no pertenece estrictamente hablando a ninguna ciencia. Si bien tiene que ver con la lingüística, con la semiótica, también es un objeto de interés de la sociología, de la antropología, de la historia, de la psicología social, de la filosofía del lenguaje. Entonces me parece que justo con actividades como esta, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está reafirmando este interés que tienen por estar como muy al día y explorando las cosas que están un poco a la vanguardia, ¿no? de la investigación en ciencias sociales. Bueno, a mí me parece muy bueno que tengan esta oportunidad como a veces de conocer gente que ha tenido, bueno, como en mi caso, ¿no? Que yo, si bien es cierto, también soy docente, pero también he hecho trabajo de investigación, y esto me da la oportunidad de compartir con ellos pues estas actividades que uno hace queriendo entender la realidad social, ¿no? Que es tan complicada. Entonces, pues qué mejor que poder aquí venir y dialogar con ellos para compartir esta inquietud sobre cómo pueden los estudios del discurso ayudarnos a entender pues fenómenos como la violencia en México, la importancia de entender el género desde otras perspectivas, la complejidad en la vida, la injusticia, la exclusión, la intolerancia, las identidades colectivas, todas las nuevas realidades que hay ahora ante las redes sociales. O sea, todos estos fenómenos vivos y creantes que están emergentes en el país, pues yo creo que lo mejor que puede uno tener es una experiencia muy interesante para alguien como investigador, venir y dialogar con los jóvenes en formación, ¿no? Por último, ¿cuál es su experiencia de participación en la UACM?
Pues me llevo una muy grata experiencia porque me encuentro con una comunidad verdaderamente con muchas inquietudes, con mucho afán de participar. Vinieron aquí con mucho interés. Entiendo que no es una actividad obligatoria, sino es una actividad por gusto. Eso me alegra, ¿no? Ver cómo existe la inquietud por asistir y participar. Y hubo preguntas muy interesantes, ¿no? Que varias me las llevo también para continuar con la reflexión. Entonces sí, me sentí muy motivada, muy a gusto. Creo que este es un espacio verdaderamente interesante. Qué bueno que existe y qué bueno que sigue contribuyendo con la formación de jóvenes investigadores y analistas y profesionales para entender la vida social.